Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Me es de mucha alegría el estar aquí compartiendo con ustedes esta palabra que pretende ayudarnos a entender el Evangelio que domingo a domingo escuchamos. Esta lectura va a ser para el día 30 de agosto, ya estamos al final del mes, otro mes con pandemia, otro mes viviendo en cuarentena, otro mes privándonos de las actividades que estamos acostumbrados a realizar, pero otro mes también que puede ser momento de gracia, momento de encuentro, momento de vivir nuestro discipulado de una manera profética, tal y como lo quiere Jesús. Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar nuestro evangelio pidiendo a Dios que nos ilumine, que nos cuide y que nos bendiga. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre toda la gente que sufre, sobre todas las personas que viven con miedo a enfermarse. Te pedimos que nos enseñes a cargar con nuestra cruz que puede pesar mucho cuando se carga sola, cruz que puede a veces ser rechazada cuando se queda solamente en el sufrimiento, pero puede también encontrar vida y plenitud cuando tú nos invitas a verla como el proceso de tener vida, de alcanzar salvación. Que sea este costo del discipulado que nos enseñe a descubrirte en los acontecimientos sencillos y simples de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, el Evangelio está tomado de Mateo del capítulo 16, versículo 21-27, y va a ser el Evangelio para el día 30 de agosto. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los seres humanos y no como Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si al final arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra se anide en nuestro corazón, para que esta palabra también nos rete y nos diga y nos señale cómo estamos viviendo nuestro discipulado, nuestro llamado, cómo estamos respondiendo a la propuesta de Jesús de dejarlo todo y literalmente seguirle, cueste lo que cueste. No podemos desorientarnos en otras ocupaciones, en otros quehaceres. El seguimiento de ir con Jesús, de estar con Jesús, es el camino. Y no podemos evitarlo por duro que este camino parezca. Y me gustaría
conectar este evangelio o que la gente descubriera que el mismo personaje parece ser otra vez Pedro en relación con Jesús, los discípulos que juegan como un papel secundario, igual que el evangelio de la semana pasada, donde tuvimos a Pedro en su papel protagónico. También Jesús va de camino a Jerusalén en una área determinada donde estaba prácticamente reservada en Cesarea de Filipo, esa área casi consagrada al emperador, ¿verdad? Estábamos hablando. Jesús reta a la comunidad y dice, a ver, ¿a quién van siguiendo? ¿Quieren ustedes un líder como el emperador? ¿O quieren verdaderamente a un hermano de camino? A alguien que les muestre a un Dios compasivo y misericordioso. Bueno, supimos la respuesta. Varios decían que Jesús era Juan, que Elías, que Jeremías, y Pedro, en su papel protagónico, comienza a decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es que ahora entonces Pedro inmediatamente, después de haber sido bendecido por Jesús con aquellas palabras tan hermosas, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las llaves te las daré a ti y lo que ates y lo que desates? Bueno, ¿qué le pasó? Y así nos podríamos preguntar también nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a veces cuando vamos en el caminar de Dios? ¿Cuál ha sido la experiencia tuya? A veces de decir, yo parece que me iba muy bien antes, de no conocer a Dios, de no conocer a Cristo, de no involucrarme dentro de la actividad de la iglesia. Parece que mi vida tenía más sentido, parece que todo me sonreía. Y apenas me meto a la iglesia, a mi comunidad, problemas con los del grupo, problemas con la gente que debería de estar apoyándome, descubriendo a este Cristo que vive en nuestra manera de servir. Parece que como que el diablo, vamos a ponerle con esas imágenes, con esta figura de Satán, parece como que trabaja más dentro de la iglesia, uno pensaría. Y por eso la gente a veces se desanima, decir, bueno, si eso es la experiencia, mejor no quiero saber nada. O quizás, hermanos y hermanas, es que antes ni siquiera notabas la ausencia de Dios en tu vida. Quizás antes ni siquiera Jesús era importante para ti. Vivíamos como si no tuviéramos Dios, vivíamos sin Dios. Y cuando uno va creciendo en la manera de vivir su fe, en la manera de ir experimentando a este Cristo, también uno va a ir cuestionando y discerniendo qué es exactamente lo que Dios quiere de mí, qué es a lo que estoy llamado por medio del Evangelio, ¿no? Y solamente es viviendo en comunidad, compartiendo en comunidad, cuando uno va a ir discerniendo prácticamente su relación con Cristo, y a veces también va a ir descubriendo las exigencias de seguir a Cristo. Y por eso es que uno está más consciente, y por eso dice, bueno, si mi hermano o mi hermana, que deberían de ser los primeros en apoyarme en el seguimiento de Cristo, no lo hacen, ¿qué está pasando, no? Lo mismo le pasó a Pedro, no porque confesó una vez que Cristo Jesús era el Mesías, no se vacunó y dijo, ya no me va a pasar nada, yo ya soy la piedra. Y jugando otra vez con el simbolismo de la piedra era una piedra pequeña, no es la roca firme, la roca inmovible solamente es Cristo, donde está fundamentada todo el edificio, todo el armazón. Petro no es Petra, decíamos la otra vez. El Petro es una piedra de camino que puede ser piedra de tropiezo, como es justamente en el Evangelio de hoy. O puede ser una piedra infértil, como el grano de la semilla que cayó en la piedra. Entonces Pedro es como una piedra movediza, una piedra del camino, una piedra que se mueve de un lado a otro, y también que puede ser motivo de escándalo. Así que el hecho de que Pedro confiese de que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que reciba una bendición de Dios, no le da la garantía a Pedro de decir, yo ya estoy salvado. Y yo creo, hermanos y hermanas, que debemos de ser muy cuidadosos
en la manera de hablar, en la manera de comportarnos y en la manera de vivir nuestra relación con Dios, porque a veces nos llenamos de tanta soberbia, a veces nos llenamos de tanto orgullo de decir, yo ya estoy salvado. Yo ya soy de los 144,000 de los que seguimos al Cordero por doquiera que éste va, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia, porque nuestro nombre fundamenta las 12 tribus del nuevo pueblo de Israel. Y uno dice, ¿de verdad podemos estar seguros cuando todavía estamos en camino? ¿De verdad podemos alardear de decir, yo ya gané la salvación? Cuando sabemos que la salvación no es algo que tú ganas por tu esfuerzo, por algo que tú haces, sino porque es un acto gratuito de Dios y que Dios tiene la última palabra para decir quién está salvo y quién no. No es cuestión tuya, no es cuestión mía, no es cuestión de Pedro. Pedro comenzó muy bien, siendo bendecido en el camino a Jerusalén, pero posiblemente se llenó de miedo por lo que implica vivir el discipulado que Jesús requiere. Implica dar la vida. Y no todas las personas están dispuestas a dar la vida. Y dar la vida en servicio, en amor, en entrega, es algo donde se va a ir construyendo el verdadero reinado de Dios. Así que este evangelio está íntimamente conectado con el evangelio de la semana pasada y también debería de ayudarnos a nosotros a pensar, cuando todo me va bien, que confieso que Jesús es mi Salvador, mi Mesías, mi Señor, mi Dios, mi hermano, mi amigo, ¿soy capaz también de tener esos sentimientos positivos cuando todo me va mal? Cuando me invita a servir, a entregarme, a darme, a compartir, entonces el camino del discipulado no termina con una confesión. El camino o los seguidores de Jesús no se gradúan, continúan constantemente y siempre es gente que está abierta de ir aprendiendo, de ir descubriendo a Dios en el camino. Y fíjense la idea de Jesús de ir a Jerusalén. Jerusalén va a ser el lugar donde le van a dar muerte, donde va a sufrir y donde va a encontrarse con la realidad última que es la cruz, y donde esta misma experiencia de Jerusalén, la gente y los seguidores de Jesús van a tener que ver a Dios totalmente involucrado con su crucificado. Recuerden, hermanos y hermanas, solamente un poquito de contexto. Este evangelio se escribe alrededor de los 80s. Ya todo ha pasado. Ya Jesús ha muerto, ya Jesús ha sido crucificado y ya la comunidad empieza a ver en aquel crucificado la manera de actuar de Dios. Pero a la comunidad también le cuesta trabajo entender cómo es que Dios se solidariza con el crucificado, cómo es que Dios entra en una relación con aquella persona que muere totalmente despreciado, marginado, olvidado. Entonces, los evangelios no están narrando un evento en presente, lo que estamos ahorita escuchando en este evangelio es un evento que ya sucedió. Y si nos vamos a Jesús histórico, al Jesús que nació, que vivió, que fue descubriendo cuál era la misión que Dios tenía para Jesús, uno se puede preguntar, bueno, si tú sabías que ibas a ir a Jerusalén, ¿para qué ibas? ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Y también Jesús sabría que lo van a matar
muy probablemente sabía que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba diciendo, lo que él estaba proponiendo, estaba prácticamente en contra de todo un sistema bien establecido, bien jerárquico, de una sociedad, de una manera única de pensar. Y Jesús parece que tiene una idea de conectarse con la gente desde unas relaciones más igualitarias, come con personas que debería de haber evitado, toca a cuerpos que no debería haber tocado, como el cuerpo del leproso, se deja de tocar por la gente, por las mujeres que tienen flujos de sangre, cuestiona el sentido de la ley, de decir esa ley parece que es muy importante, pero no tiene vida. En cuestión del impuesto, también parece que hay referencias a decir ese impuesto es perverso porque están adorando al César, cuando en realidad toda la creación le pertenece a Dios. Jesús invita a no buscar primeros lugares. Jesús comienza a hablar de que en su nueva comunidad no existan primeros y últimos, sino que todos sean hermanos y hermanas. Invita a mujeres también a ser parte de su movimiento. También empieza a criticar el templo, que se convirtió en la cueva de ladrones. Entonces Jesús sabe que lo van a matar. No porque tuvo la revelación de Dios y no porque era Dios. Jesús sabe que lo van a matar porque su comportamiento, su manera de entender a Dios y su manera de vivir a Dios está entrando en conflicto con el Dios del templo, el Dios que supuestamente legitima la corrupción, el Dios que supuestamente permite que el imperio empobrezca a la gente campesina. Entonces, cuando Jesús viene con una propuesta diferente, él sabe que lo van a matar. No sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe en dónde. Pero él sabe que en cualquier momento la gente del poder, las familias de la élite, no le van a permitir que Jesús se salga con la suya. Y ustedes también pueden hacer la prueba, hermanos y hermanas. Digan su verdad. Expresen lo que realmente sienten en relación en su trabajo. Digan toda la injusticia que se les comete. ¿Y saben qué? Muy probablemente al otro día ya no van a tener trabajo. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta vivir en verdad. A la gente no le gustan los cambios. La gente siempre quiere mandar, siempre quiere tener el poder. La gente que se sube al poder, qué difícil es sacarla. En cambio, Jesús dice, bueno, mi poder va a ser diferente, mi poder es para servir. Y por eso es que Jesús sigue con su propuesta. Entonces va a Jerusalén no como una persona masoquista que dice voy a ir a Jerusalén y me van a matar. No, él sabe y la comunidad recuerda que va a ser en Jerusalén en el momento clave donde le van a echar la mano, lo van a arrestar y va a padecer. ¿Por qué? Porque la Jerusalén se volvió asesina, se volvió una ciudad sin Dios que mató al justo, al hijo amado. Entonces, esta idea de ir predicando o de ir asumiendo el costo del discipulado es lo que Jesús está invitando a su comunidad a hacer. Hermanos y hermanas, yo creo que deberíamos también de comenzar a cambiar nuestra relación que tenemos con la cruz, porque también nosotros necesitamos valorar nuevamente el sufrimiento, porque nos encanta sufrir y a veces sufrimos inútilmente. Y ahorita me gustaría hablar un poquito más de esto, pero me gustaría avanzar en el Evangelio. Entonces, comienza a hacer este anuncio de decir, voy a ir al centro del poder para desenmascarar a una religión que nada tiene que ver con el Dios que Jesús representa. ¿Por qué? Porque el templo, la ley y los que del templo viven han convertido la casa que en un principio era casa de oración para toda la humanidad en un negocio.
han hecho del Dios de Israel una idolatría. Y Jesús no es el primero que va a Jerusalén. Ya habían ido antes otros profetas y ya se habían puesto a predicar en contra del templo. Imagínense, por ejemplo, a Ezequiel, a Jeremías. Jeremías en el capítulo 7, diciendo sermones en contra del templo, con la gente que se creía segura de que el templo les da la salvación. Los templos no salvan, hermano y hermana. Los templos no pueden garantizarte de que Dios te va a legitimar a ti cuando tú cometes injusticia, cuando robas, cuando no ves en el rostro de la otra persona el mismo rostro de Cristo. El templo tiene vida cuando es casa de oración, casa de acogida, donde todos y todas se sientan, comparten, reciben el pan como alimento, reciben la palabra de Dios liberadora, que les da luces, que les da energías para seguir. Entonces, hermanos y hermanas, el reino de Dios necesita ser de alguna manera comprometido en servicio, en responsabilidad, en amor. Entonces Jesús va con esta intención al templo, a la ciudad de Jerusalén, porque es ahí donde está todo el centro político y religioso. Y es allí donde va a tener que demostrar su nueva propuesta al Dios de la vida. Y bueno, cuando comienza a hablar de la pasión, de que va a resucitar, todo el querigma de que va a ser entregado, ejecutado, aparece la figura de Pedro y dice, no, Dios no lo permita. A ti no te puede suceder esto, y se lo lleva aparte y lo increpa. Fíjense lo atrevido de Pedro. Lo increpa. Prácticamente Pedro está haciendo el papel de Satán. Lo mismo que el Satán le increpó a Jesús: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Todos los reinos te voy a dar. Pedro prácticamente le dice, no, Señor, yo quiero a un Mesías, yo te reconozco a ti como el Hijo del Dios vivo, pero en la línea del rey David, en la línea del rey poderoso, en la línea del rey que va a venir y que va a tomar posesión de Jerusalén, y entonces en Jerusalén vamos nosotros a reinar. Pero yo no quiero a un Cristo crucificado, no quiero a un Cristo humillado. No, ese Dios no es para mí. Yo quiero al Dios glorioso, al Dios que tiene poder, al Dios que se comporta como un rey de verdad. Y Jesús parece ser que no tiene mucha paciencia con Pedro y dice, ¿sabes qué? No has entendido absolutamente nada de lo que se trata el costo del discipulado. No has absolutamente entendido que mi reino es de servicio, de acogida, de propuestas diferentes. Tú no perteneces a mí y te voy a poner donde tú perteneces. Tú perteneces al otro tipo de reino, al reino de Satán, el Satán que es poder, al Satán que es prestigio, donde se explota, donde se oprime. Entonces, como que hay que reorientarnos. Hermanos y hermanas, ¿no estaremos a veces viviendo en estas circunstancias la misma realidad? Pensando que nuestro Dios no puede ser un Dios que sufra. Pensando en que nuestro Dios no puede estar con la gente pobre, marginada, con la gente que tiene el COVID. ¿No tendremos también nosotros la misma idea de hacer a Dios a nuestra figura? Yo creo que hay una gran tentación siempre de quererle decir a Dios cómo lleve sus asuntos. Decirle, no puedes tú hacer esto, Dios. Tú tienes que mandar a gente al infierno. Tú tienes que hacer que se cumpla tu ley. Tú tienes que... Y nosotros le dictamos a Dios lo que hay que hacer. En vez de dejar que Dios nos vaya educando, nos vaya diciendo, mira, yo camino contigo. Mi propuesta es de vida. Y a esta propuesta me tienes que dar tu fidelidad, me tienes que dar tu lealtad, me tienes que dar
tu esperanza. Pero a veces nosotros también tenemos esta tentación como para decir, no, ese Dios yo no quiero. Esa cruz no me gusta. A mí me gusta una cruz que no sea escandalosa. A mí me gusta una cruz que sea con diamantes, que sea de oro, que la pueda lucir, que todo el mundo vea. ¡Ah! Mira qué cruz tan preciosa, pero no lleva a Cristo en su corazón. Y así, esa es una gracia barata. Esa es una arrogancia, colgarse una cruz y no vivir de acuerdo a los valores que Jesús quiere. Es vivir una idolatría, es convertir la salvación que Jesús nos ofrece por la cruz en algo, en un fetiche. Si tú eres de las personas que cargas una cruz como un amuleto, como algo de magia, pero no vives, no te esfuerzas realmente en vivir los valores del Evangelio, esa cruz no te salva. Esa cruz sin Cristo en tu corazón no tiene sentido. Hermano y hermana, tendrá sentido para que otra persona vea cuánto dinero tienes, de cuántos quilates es tu cruz. La cruz que debes de cargar la debes de llevar en tu corazón, siempre con la consigna de que en esa cruz también hay vida, hay salvación, y no quedarnos en el sufrimiento, porque nosotros también hemos hecho del sufrimiento casi que una virtud, y buscamos el sufrimiento. Jesús no buscó el sufrimiento, Jesús no quería ser crucificado, Jesús no quería ser aniquilado. La crucifixión y el sufrimiento le vinieron a Cristo Jesús a causa de su propuesta. Jesús no se levantaba en la mañana y decía, a ver, que me crucifiquen, ¿dónde están los clavos? Jesús fue crucificado a causa de sus valores, a causa de lo que él creía. Jesús no es un masoquista. Y hermanos y hermanas, quitémonos este sufrimiento inútil de venir cargando cruces que no liberan. El sufrimiento de Jesús no se quedó en la cruz. El sufrimiento habla de resucitar, de tener vida, de tener nuevas posibilidades. Tristemente, en nuestra espiritualidad latinoamericana, me atrevería a decir, la idea del sufrir por el sufrir está impregnada. Todos nuestros templos están llenos de Cristos sufrientes, llenos de sangre, llenos de espina, en esas capillas lúgubres. Y hemos hecho de este sufrimiento nuestra meta y todos pensamos de que mi sufrimiento se lo adhiero a la cruz de Cristo. Pero a veces ese sufrimiento, si no te lleva a la liberación, si no te lleva verdaderamente a tener vida, es un sufrimiento inútil. Es una cruz sin sentido. ¿Cuántas veces en las relaciones es que es mi cruz, tengo que estar aquí aunque me medio mate, aunque me golpee, aunque me deshumanice, aunque no me trate como persona? Esa cruz no tiene sentido. Te lo digo y te lo repito, si esa cruz no te lleva a la liberación y no te lleva a la resurrección, estás sufriendo porque eres masoquista, no porque eres seguidor de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, Cristo sabe bastante bien a lo que se refiere cuando dice, toda la persona que quiera seguirme, cargue su cruz, pero una cruz que no se quede solamente en el sufrimiento. Una cruz que sea capaz de dar vida. Una cruz que sea capaz de decir, la muerte no tiene la última palabra, el sepulcro está vacío, Jesús ha resucitado. Vean cómo va conectado el misterio en el querigma de Jesús crucificado y resucitado. Y esa es la otra parte que a nosotros como pueblo hispano nos toca aprender. Los signos del resucitado. Ya hemos abrazado la cruz. Ya hemos hecho de la cruz nuestra espiritualidad. Ahora es necesario abrazar los signos de la resurrección para poder verdaderamente experimentar a Cristo de otra manera, con otro sentido. Así que, hermanos y hermanas, volver otra vez a cuestionarnos el costo del discipulado es abrazar nuestra cruz, que ya la tenemos abrazada. Vivimos en la pobreza, en la miseria, en la marginación. Vivimos sin nada. Y aparte nos explotan con un discurso de que sufre aquí, que a cabo te vas a ir al cielo.
Tu casa está verdaderamente allá, hermano y hermana, seguidor de Jesús. Abraza tu cruz que te libera, abraza tu cruz que le da sentido a tu vida, abraza los valores del reino, abraza construir comunidades de iguales, de respeto, de dignidad. Vuelve otra vez a ese Cristo que viene a reorientar tu vida, que viene a decir, mira, estas vidas donde se explota, donde se oprime, no tienen nada que ver conmigo. Yo te ofrezco posibilidades. A través de los evangelios yo curé, yo sané, yo comí con gente con gente enferma, con gente hambrienta, con leprosos, con impuros, con gente extranjera, con migrantes, con hombres, con mujeres. En mi mesa todo el mundo se sentó, la gente que quería buscar poder no era gente que yo quería, y les dije a ustedes, a mis discípulos, diría Jesús, ustedes no se comporten como se comportan los demás, porque todo estaba en función a la vida. Ahora, que tu propuesta por ser persona justa, por vivir los valores de Jesús, por seguir predicando la liberación por medio de la cruz, por seguir creyendo en que delante de Dios todos y todas tenemos derechos y somos iguales, somos hijos e hijas de este Dios de la vida. Si esos sentimientos te llevan a entrar en conflicto con gente que se ha hecho a su Dios a su manera, ese es el costo de la cruz. Yo no es que ande buscando la cruz, yo no quiero sufrir, pero si a causa de mi palabra, a causa de vivir mis valores del reino, entro en conflicto, el conflicto es parte de lo que significa seguir a Jesús. No que quiere el conflicto me viene por añadidura, pero mi visión y mi misión es construir una comunidad donde todos y todas experimenten al Dios de la vida. Que tú puedes ponerte como Pedro y decir, pero no me gusta esa interpretación, yo no quiero que mi Dios sea así. Tienes el derecho, pero también corres el riesgo de ser llamado como Jesús. Sepárate de mí, porque tú no eres de los míos. Los que son de los míos son los que luchan, los que crean comunidades diferentes, los que le apuestan a la vida, los que incluso por sus valores, los que defienden la tierra, los que nos hacen tomar conciencia de la ecología, los que nos invitan a ver en la sencillez, en la simplicidad de la vida, la presencia de Dios. Esos y esas son los necesarios para que este reino siga adelante. Así que, hermano y hermana, tú decides. Si quieres tener una cruz de adorno, una cruz en tu casa, en tu altar, en tu capilla, puedes hacerte capillas, puedes hacerte catedrales, pero eso no te da la certeza de tener a Cristo y de vivir con los valores de Cristo. A lo mejor otras personas ni siquiera llevan cruces ostentosas, pero a lo mejor viven en su corazón el discipulado. A lo mejor luchan por ser mejores cada día. A lo mejor sueñan porque algún día este virus ya no exista y otra vez nos podamos abrazar, otra vez podamos celebrar la vida como lo hacíamos antes. Así que, hermano y hermana, carga tu cruz, pero no sin Cristo. Una cruz de lujo, una cruz de diamantes, esa sirve para el museo, sirve para tu casa, pero no sirve para construir los valores del reino. Así que, hermano y hermana, con estas palabras me gustaría concluir, no sin antes invitarles a que no olviden que pueden experimentar a Cristo Jesús en su casa, estando en cuarentena, viviendo con miedo, con temor, cargando las preguntas de por qué Dios permite esto, por qué a mí, por qué se murió la persona que yo quería. Esas preguntas son las que hacen
que el reino se haga presente aquí y ahora. Pero si tú ya estás seguro o segura de que tienes a Dios de tu lado, que ya eres salvo porque cargas una cruz de oro, de diamantes, pero no vives de acuerdo a lo que Jesús quiere, pues ten mucho cuidado, porque puede ser una piedra de tropiezo, de escándalo, y el escándalo se paga caro en el Evangelio de Mateo, ¿no? Más le valiera a la persona que escandalice arrojarse al fondo del mar con la piedra del molino, piedras enormes. Así que, pobre de Pedro, comenzó bien, terminó muy mal. Y luego va a ir de mal en peor, porque después ya vamos a ver que lo va a negar. Pero al final la gracia de Dios es más grande, ¿no? Hermano y hermana que me estás escuchando, espero que estas palabras, en vez de espantarte, te den aliento. Porque yo sé que a muchas personas a veces les han hecho cargar cruces que no les han dado vida, cruces que en vez de experimentar a un Dios de amor, de misericordia, es la cruz de la ley, es la cruz de la obligación, es la cruz del mandato de la que lo tienes que hacer. Esas cruces son hechas de humanos y esas se deben de rechazar. La única cruz que debemos de seguir es la cruz que nos libera, que nos da vida y que nos invita a experimentar la resurrección como Cristo Jesús y con Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana y recuerden que estamos ofreciendo varios cursos. Estamos ofreciendo un curso en línea sobre las Sagradas Escrituras. Si ustedes quieren saber o están interesadas en participar en este curso, es un curso introductorio para las personas que nunca han tomado ninguna clase de Biblia. Este es su curso. Vamos a comenzar el septiembre 8. Van a ser 2 horas y va a ser cada semana. De septiembre 8 creo que es hasta noviembre 26 por allí. Así que ya lo saben, visítenos en www.ibicla.org para mayor información. También los lunes tenemos un curso que es el COVID y las Escrituras. Así que tenemos muchos cursos para que ustedes vayan aprendiendo a amar a Dios de una manera más justa, más honesta y de una manera más compasiva. Dejemos al Dios del odio, al Dios del rencor, al Dios del castigo y atrevámonos a vivir a Dios que es amor. Que Dios les cuide, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.